La Fata Morgana es un famoso espejismo que tiene lugar en el estrecho de Mesina, entre Calabria y Sicilia, y que debe su nombre a la mitología del ciclo artúrico. A pesar de tomar la forma de imponentes castillos o de sólidas formaciones rocosas, no pasa de ser una mera ilusión óptica, fruto de una inversión en la temperatura. En los finales del capa de hoy vamos a ver un par de estructuras de peones donde, a pesar de tomar la forma de imponentes fortalezas, de barreras infranqueables, al final, después de un pequeño análisis, no resultan ser otra cosa que castillos en el aire. Bueno, pues para graficar el concepto, que en cierto modo ya adelantábamos en la introducción, me gustaría que analizásemos esta posición, una posición típica de finales de peones, donde, si os dais cuenta, el negro tiene ventaja material, tiene un peón de más, además un peón pasado en el flanco de rey, pero en cierto modo ese peón está compensado por el gran poder, la gran actividad del rey de las blancas, que está atando al rey negro a la defensa de ese peón y mucho más activo que su homólogo. Y por supuesto aquí la lucha queda reducida al flanco de dama y a la posibilidad de que el blanco, que tiene mejor estructura, vemos que este peón negro está doblado, logre materializar un peón pasado en ese flanco que, como las negras prácticamente, como se suele decir, no tienen rey. Rey sí que lo tienen, por supuesto, aquí está en el tablero, ya sabéis que es una metáfora, el no tener rey quiere decir que el rey no participa, que es totalmente inactivo. Pues si las blancas pueden materializar ese peón pasado y por lo tanto ganar. En principio, al parecer, una lucha de 4 contra 4, pues no habría lugar a crear un peón pasado, ¿no? Puede parecer que el negro tiene una sólida fortaleza aquí, pero vamos a ver cómo esto no es más que como esa famosa Fata Morgana, un espejismo, y que el blanco sí que puede crear aquí un peón pasado. Me gustaría que trataseis de ver cómo hacerlo. Bueno, pues la jugada clave, y aquí y sorpresiva seguramente para aquellos que no conozcáis este tema, es este peón 5 alfil, este C5, que plantea a las negras un poderoso dilema, porque ahora el negro puede capturar el peón tanto con el peón caballo como con el peón de dama, pero vamos a ver que ambas posibilidades jugarían solamente a favor de las blancas a la hora de crear ese peón pasado. Veamos, por ejemplo, si el negro captura con el peón de caballo, ahora el peón de torre del blanco únicamente va a tener un peón evitando su avance y ya no dos, como era el caso de estos peones doblados. Y ahora, después de este A5, la carrera de peones estaría totalmente perdida, porque aunque el negro corona en casilla en la que daría jaque, también lo hace el blanco, y por lo tanto después de A6, C3, A7, C2, el blanco coronaría una dama con jaque, e incluso sería mate, así que esta posibilidad no es buena para las negras, por supuesto, y después de C5 tampoco el capturar en A6 soluciona nada, porque el blanco tiene otro peón para retomar y conseguir y proseguir esa carrera hacia A8, donde coronaría una dama y daría mate al negro. Así que vamos a ver la otra posibilidad, que sería que después de este C5 el negro capturase con el peón dama. Y aquí tiene lugar un segundo sacrificio, pero esta vez hay que tener cuidado, porque si sacrificamos el peón de D, si queremos que nuestro candidato sea el peón de torre, el candidato es aquel peón que queremos coronar, es una terminología para referirse a eso, no conseguiríamos nada, porque después de C por D, el peón de torre estaría perfectamente bloqueado por estos dos peones. Sin embargo, podemos hacer algo más inteligente, que es comenzar entregando ese peón de torre. Vemos que ahora pues, la carrera tendría el mismo resultado, después de A6 el blanco acabaría coronando, así que el negro no tiene más remedio aquí que capturar ese peón de torre con B por A5. Pero ahora viene la segunda sorpresa, y es que el blanco juega aquí B6, entregando un tercer peón, pero es que con esto mina el defensor de la coronación de su real candidato, que es este peón de E5, que era el tapado, nadie se esperaba que él fuera a coronar, pero así va a ser, porque ahora, después de C por B6, de lo contrario, bueno, pues el blanco tomaría B por C7, o después de C6 simplemente pasaría el peón, pues C por B6, ahora viene D6, y vemos como este peón va a llegar
a dama de forma inevitable porque las negras se hallan fuera de ese cuadrado del peón. El rey no puede llegar a tiempo para evitar la coronación. Así que la única posibilidad que nos quedaría por ver sería que después de esta entrega de peón en C5, en cierto modo, pues lo que hiciese el negro sería ignorar la captura del peón. Por supuesto, no la puede ignorar de cualquier manera. Si avanza el peón, pues estaría perdido de forma muy sencilla, simplemente con peón por peón, ¿no? Así que la única posibilidad real aquí pues sería el perder un tiempo con el rey, esperando que ahora el blanco se equivoque. Por ejemplo, un error muy burdo sería simplemente capturar el peón, ¿no? Porque después de peón por peón, pues la posición estaría ya totalmente solucionada para las negras, porque el peón de torre siempre estaría bloqueado por estos dos peones. Así que las blancas no pueden aquí capturar, pero sí que pueden, de otro modo, demostrar la fragilidad de este espejismo de fortaleza, de este castillo de naipes de las negras que no tardará en derrumbarse. Vamos a ver si veis aquí cuál es la mejor jugada de las blancas. Bueno, pues en esta posición, si el blanco avanza el peón con la jugada C6, el negro simplemente capturaría. Y ahora, después de peón, por ejemplo, la posición ya estaría muerta, no tiene más posibilidades de crear un peón pasado aquí el blanco y por lo tanto pues el negro haría valer la fuerza de ese peón pasado extra que tiene en el flanco de rey. Así que la solución no puede ser C6. La otra posibilidad que nos queda es entregar nuevamente un peón. Y vamos a ver que aquí se dan variantes muy parecidas a las que acabamos de ver, porque ahora, si el negro decide tomar el peón de C, por ejemplo, con el peón de caballo, B por C5, A6 garantizaría la coronación del peón, por lo que no se puede capturar este peón de C con el peón de caballo, pero tampoco con el peón de dama, porque después de peón por, ahora vendría simplemente este A6. El blanco ya no trata de hacer candidato el peón de dama, sino ahora el peón de torre, porque es el que está mucho más alejado de este rey y por lo tanto fuera del cuadro del mismo. Así que la única posibilidad real aquí, después de la amenaza de A6, es capturar B por A5. Esto no se simplifica una vez más mucho el cálculo, porque no existe aquí otra posibilidad real de conseguir algo para las negras, más que B por A5. Y ahora viene esta entrega de peón B6 que está amenazando B por C7, por lo que el peón o se captura o el negro juega esta jugada C6. C6 rápidamente vemos que no es admisible, porque después de peón por, el blanco estaría amenazando C por B7, por lo que el negro tendría que capturar C por B7, pero ahora viene B7 y el peón de caballo pues se va a convertir en dama. Así que, una vez más, no es posible aquí esta jugada, por lo que las opciones del negro quedan muy reducidas, únicamente ahora a peón por peón. Pero después de este peón por peón, vamos a ver que ahora el blanco no va a capturar, sino que va a jugar C6. C6, con lo que ahora el candidato se convierte en este peón de alfil, y vemos que el rey está fuera del cuadro de ese peón, por lo que no puede simplemente evitar su coronación acercándose. Vemos que no llega a tiempo, por lo que el peón se coronaría, pero no soluciona nada el siquiera capturar el peón, porque el peón de dama ahora, después de recapturar, se convierte en el último candidato, y este sí que se va a convertir ahora en una dama de forma inevitable, después de, por ejemplo, rey C8, C7, rey D7, y ahora ya aparecería la dama. Así que vamos a ver cómo todos los esfuerzos de las negras, acabamos de ver cómo todos esos esfuerzos de las negras por evitar que se produzca ese peón pasado han sido en vano, gracias a que el blanco siempre tiene alguna posibilidad de crear un peón pasado. Así que esa seguridad de la estructura de las negras no era más que un espejismo, y aunque puede parecer que es imposible crear un peón pasado contra semejante estructura en la que todos los avances están controlados, en realidad las cosas son diferentes en la realidad.
Bueno, pues ahora que ya estamos familiarizados con el ejemplo anterior, creo que estamos preparados para dar el salto a esta segunda posición algo más compleja. Aquí las blancas tienen estos peones en B2 y en B3 bloqueados por el peón de las negras, al igual que los peones de E4 y G3, pero su poderoso peón de H4 no solamente no está bloqueado, sino que es un peón pasado y apoyado y que por lo tanto en todo momento va a tener atado a la defensa de su posible coronación al rey de las negras. Lo que me gustaría es que me dijeseis aquí si las blancas pueden hacer rey C4, si esta es una buena jugada para el blanco. Bueno, pues esta posición pertenece a una famosa partida del 7º campeón mundial, Vasily Smyslov, donde después de pasar por una posición muy difícil, Smyslov fue capaz de entablar esta partida. De hecho, en esta posición se acordaron las tablas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué acordaron aquí tablas los jugadores? Porque, desgraciadamente para las blancas, a pesar de su peón pasado y apoyado, no pueden jugar aquí rey C4 y simplemente esperar ganar comiendo los peones de las negras, porque las negras tienen aquí una fuerte respuesta, que sería la jugada F5, poniendo de manifiesto que esta seguridad de la estructura de peones de las blancas no es más que una fata morgana, no es más que un espejismo. Y vemos que ahora, después de peón por peón, se da una curiosa situación, que es que después de este E4, el rey de las blancas no tiene vuelta atrás para tratar de defender la coronación del peón de E de las negras, porque el peón de C5 le quita la casilla de 4 y el peón de E le quita la casilla de 3, por lo que ahora únicamente podría mover los peones y el rey de las negras se haría fácilmente cargo de ellos, así que esto sería un auténtico desastre para las blancas y por supuesto después de rey C5 el rey queda fuera del cuadrado del peón y las negras únicamente tendrían que avanzarlo, chutar con el peón, como se suele decir coloquialmente, para convertirlo en una dama. ¿Qué podemos hacer aquí por tanto? Pues después de este F5 la otra posibilidad sería tratar de regresar. Si no nos vale peón por, bueno, pues tratar de regresar con el rey. Pero es que aquí, después de este regreso con el rey, nos encontraríamos con F4. Y ahora, mucho ojo, porque el negro está en condiciones de poder crear ya no un peón pasado y apoyado, sino capturar el peón de G3, debilitando ahora el peón de H del blanco, llegando a capturarlo e incluso pensar en ganar la partida. Así que después de este F4, el blanco pues tendría que capturar, el negro capturaría a su vez, peón por peón, y ahora llegamos a una posición en la que las negras tienen estos peones ligados, mientras que las blancas tienen estos peones separados, los split pawns, que se suelen llamar en la literatura inglesa, y que, según la famosa regla de Mark Dvoretzky, únicamente podrían llegar a coronar si el cuadro que forman, un cuadro que tenga, bueno, pues la misma distancia entre los peones y la casilla de coronación, llegase a tocar la octava, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, el cuadrado llegaría a séptima. En este caso, aquí, por ejemplo, sí que llegaría a una octava, y en este caso sí que los peones coronarían, ¿no? Por ejemplo, haciendo E6, el rey no puede capturar este peón porque ya se queda fuera del cuadro del otro, pero aquí todavía no están lo suficientemente avanzados y, por lo tanto, el rey negro podría lidiar perfectamente con ambos peones, mientras que el rey de las blancas pues lo tendría difícil con estos peones. Así que por eso el blanco no jugó aquí rey C4 en esta posición, vamos a reconstruirla para recordarla, sino que se acordaron las tablas. Claro, por supuesto, el blanco no tiene por qué hacer rey C4, puede simplemente quedarse esperando para que F5 no sea una amenaza, porque ahora después de peón por peón, el peón de E no sería totalmente débil. Pero bueno, el rey negro simplemente también a su vez quedaría esperando. Nunca las blancas van a avanzar el peón porque lo perderían, pero el rey negro tampoco se puede marchar porque en algún momento este peón sí que se podría convertir en una dama. Así que no hay forma de progresar por parte de ninguno de los bandos, y por eso en esta posición que tenemos en el tablero se acordaron las tablas. Bueno, pues como habéis podido comprobar, los finales de partida esconden más que una sorpresa, así que es muy importante que no descuidéis su estudio, ya que nos ayudan a sumar muchos puntos y medios puntos. Como siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos que nos apoyéis dándole like. Es muy fácil, solo tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba. A nosotros de verdad que nos ayuda mucho. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez José Raúl Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo, con ajedrez para todos.